¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Estábamos con una serie de inconvenientes, lastimosamente, pero ya está subsanado el inconveniente en el cual tuvimos con una serie de lastimosamente problemas. Tenemos 19 minutos de esta primera etapa, señores. El partido 0-0 entre el conjunto de Nacional y Guaraní. Guaraní que auspicia de local en el estadio del club de Rubio Ñu, que también en el transcurso de la semana, o en este caso el fin de semana, ascendió a primera división el conjunto de Rubio Ñu. Dicho sea de paso, señores. Correcto, pausa para que los futbolistas se hidraten y nosotros aprovechamos y vendemos, mi querido Julio. Querido San Bernardino, visitando se llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191, Quirio San Bernardino. ¿Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial? Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñemby. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Correcto, señores, sonó la campanita, nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego. 20 minutos de la primera etapa y el marcador del encuentro lo menciona Roberto Romero. El partido continúa 0 para Guaraní, 0 para Nacional. SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancias. Lateral de salida para el conjunto de Nacional, señores. Ya va tomando la pelota el futbolista Cañete sobre la punta derecha. Va a corresponder salida para el conjunto de Nacional. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad de Ulises Comercial Electrodomésticos, te ayudamos con eso, contactándose al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Cayó Cáceres, falta es lo que indica el juez de Alcides Benítez. Va a corresponder tiro libre de salida para la academia. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado, contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Tiro libre de salida para el conjunto de Nacional, señores. Va a enviar la pelota arriba, allí el lateral por el sector izquierdo. Hablamos de Cáceres, finalmente le va a estar entrando esa pelota Tomás Gutiérrez, va a levantar la pelota por arriba, señores. Tiro libre de salida para el conjunto de Nacional. 0-0 el partido. Estamos en vivo en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. Dale me gusta y compartir la señal, también a través de nuestro canal de YouTube FA Golden, para que se puedan suscribir. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram como @ascenso media. Metalúrgica San José fabricamos con materiales de primera calidad con garantía y seriedad. Contactándonos en el teléfono 0982-285-775. Metalúrgica San José. Cabezazo para arriba de Saracho, cuidado, pelea con todo Rodríguez. Apareció también Arrúa, corre Rodríguez sobre la punta sur, se mete con todo, corre Andar de la izquierda, en este caso vamos a contra la marca de Núñez, pelea con todo, rechaza Núñez, la manda por un costado, responde lateral ofensivo para el indio. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanzas, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicándose en la ciudad de Asunción al 0981-501. Transportadora Cuatro Hermanos. Juega servir pelota para Rodríguez, no pudo, recupera allí el Arrúa en campo propio, mete la pelota sobre la punta derecha, que lindo pase para la presencia de Orlando Gauna Lugo en el retroceso, parece Servín, cayó, falta. A ver qué pita el juez, sí, falta en perjuicio de Servín. Va a corresponder tiro libre de salida para el indio. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción o remate. Pelotazo arriba de Saracho, cuidado del pase de Ferfer, juega sobre la punta zurda. Cierra muy bien Núñez con la cabeza. Perdió la pelota allí Arrúa, recupera Ferfer. Sobre 3/4 de terreno, perdió la pelota, recupera Mágico Arrúa. Se mete con todo Arrúa, cruza mete de la cancha, se mete con todo Arrúa. Falta de Arrúa en este caso. Levantó el codito, es lo que indica el juez del partido. Falta en perjuicio de Maíz. Va a corresponder tiro libre para Guaraní. Amonestado también Carlos Arrúa en esta última acción. Va a corresponder tiro libre para el indio. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Ocebellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Correcto, señores, sigue parado las secciones, quedó averiado allí en la mitad de la cancha. Carlos Maíz va a corresponder, Aldo Maíz, perdón, tiro libre para el indio. La fecha 13 del torneo clausura arrancó el viernes con la goleada de General Caballero de Juan León Mallorquín 5-2 sobre Sportivo Luqueño. Luego el empate entre Olimpia y el Sportivo Trinidense 1-1. Ayer sábado Recoleta le ganó 3-1 a Tembe Taril y Cerro Porteño volvió a la senda de la victoria, derrotó 2-0 a Sportivo Meliano. Correcto, señores, tiro libre para el conjunto de Guaraní. Juega Saracho, pelota
pelota sobre la punta derecha. Allí va saliendo Barbote. Barbote ensancha el terreno de juego. Apertura para el Cides. Allí se mete con todo, es Cabañas. Se mete con todo sobre la punta derecha. Va Cabañas, pierde la pelota contra Cáceres. Metió la pelota para adelante. Cuidado, pelea con todo por Santa Nivel. Ahí aparecía, perdió. A ver qué pita el juez. Nada. Recupera Guaraní sobre la punta derecha. Juega, llega Maía, punta, le pega de Diego. La pelota sale sobre la punta derecha. Rechaza bien Claudio Díaz. Va peleando a Rúa a la mitad de la cancha. Allí levantó el balón. Recupera Aldo Maíz para Guaraní. Metió el pelotazo para adelante. Va corriendo a toda velocidad. Carga el Guaraní. Falta en perjuicio del zaguero central. Apareció Alcides Benítez en zona ofensiva. Va a corresponder tiro libre. Salida para la academia. Más tarde cierra la jornada de esta fecha 13 Libertad, quien va a recibir al Sportivo 2 de Mayo a las 7 de la tarde, finalizando la fecha 13. De momento, la tabla de posiciones de manera parcial. Con este empate está quedando de esta manera. Guaraní sigue siendo único líder del campeonato con 26 puntos. Cerro Porteño queda con 25. Nacional con 23. Trinidense 21 y con 18 Recoleta General Caballero en la parte alta del campeonato. Correcto, quedó averiado el zaguero central Alexis Cañete. Protestó toda la gente de Guaraní la infracción porque la definición de Alcides Benítez fue muy bueno. La pelota terminó en gol, pero el juez principal, hablamos del señor Derlis López, pitó infracción, va a corresponder tiro libre de salida para el conjunto de Nacional. La próxima fecha del campeonato, la fecha 14, va a arrancar el próximo 27 de septiembre. Sportivo Luqueño va a recibir a Cerro Porteño. Nacional contra Libertad. Trinidense Guaraní. 2 de Mayo General Caballero. Sportivo Ameliano contra Recoleta. Y van a cerrar la fecha Atlético Temetarí contra Olimpia. Correcto, sigue en el piso allí el zaguero central Alexis Cañete luego del impacto con el futbolista de Guaraní. En este caso hablamos del número 2, Alcides Benítez. Sigue para las secciones y aprovechamos y veremos, Julio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 09819377767. Alex Astor Sublimaciones. Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. ¿Necesitas renovar tus llantas? En David Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, aviones y balanceo. Te esperamos en Avenida Ceballala 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La B Llantas y Equipamientos. ¿Problemas con la batería de tu vehículo? Nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julián Miranda Cueto en la ciudad de San Lorenzo. Contactándonos al 021-576-184. La B Llantas y Equipamiento. Correcto, señores, cuando sonó la campanita nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalurgical Yunque marca el tiempo de juego, 27 minutos de la primera etapa y el marcador del partido lo menciona Roberto Romero. Guaraní 0, Nacional 0. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactándonos al 09849552666. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, momentáneamente con 10. El conjunto de la academia salió a un costado del terreno de juego Alexis Cañete para ser mejor atendido. Ya va rumbo a la mitad de la cancha como para ingresar de vuelta. Ya la puso en órbita, pelota por elevación del portero Ortiz. Ya está en juego el fútbol, señores. Pelotas arriba. Carga con todo Nacional. Cierra la defensa de Guaraní. Cuidado, pelea con todo. Ahí aparece Maíz. Mete el puntazo para adelante. Sale bien John Jairo. Pelota para Ferfere. Abre fútbol sobre la punta derecha. Apertura para Benítez. Finalmente deja para que vaya corriendo Cabaña. Allí cruza la mitad de la cancha. Se mete con todo Cabaña. Juega para Benítez sobre la punta derecha. Pegadito a la raya de cal. Juega al medio para Maíz sobre el círculo central. La tiene Maíz. Maíz entrega para John Jairo. Allí John Jairo. Cuidado, no pudo controlar. Perdió la pelota. Recupera el conjunto de Nacional. Va corriendo con todo. Cierra muy bien. Va saliendo allí Saracho para Guaraní. Cruza el medio sector. Apertura sobre la zona izquierda. A balón para la presencia de Servín. Allí se mete Servín. Ensaya el centro. Arriba. Pasado muy fuerte. La pelota queda en los guantes del portero Gerardo Ortiz. Va saliendo el conjunto de la academia. Octavo de final de la Copa Paraguay que arranca este miércoles 24 de septiembre con dos partidos. A las 4:30 de la tarde, Sportivo Ameliano va a recibir a General Caballero de Juan León Mallorquín. Este partido se disputará en el Municipal de Carapeguá. Y a las 19 horas, Olimpia contra Atlético Temetarí en el Bueno Luis Salinas en Itagua. Va saliendo Guaraní, señores, cuidado. Parado las secciones, quedó golpeado de vuelta. Alexis Cañete ya no va a continuar. El futbolista de Nacional. Parado las secciones y aprovechamos y venimos, Julito. Fleming Medicina prepara tu salud en las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay. Visitándonos en la avenida Ceballala 1751 o llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Tómate una pausa y acércate a nuestro local, la Bodega de Papá. Bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción. Llámanos al 0982-654-883. La Bodega de Papá. Gotitas, moda infantil.
infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años, vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales, seguirnos en nuestras redes sociales o escribirnos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Correcto, señores, veremos quién va a estar ingresando en el conjunto de Nacional. Ya está siendo retirado en camilla el futbolista Alexis Cañete, el primer marcador central del conjunto de Nacional. Ahí está haciendo los calentamientos precompetitivos como para ingresar. Vamos a verificar quién va a estar ingresando del conjunto de Nacional, Julio. Los mejores panificados en general lo encontrás acá. Panadería Flecha, visitándose en la ciudad de Lambaré sobre Augusto Roabastos, esquina Pirizal. Contactos al 098-448-7059. Panadería Flecha. Uno más, Julio. Quirio San Bernardino, visitándose, llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Va saliendo Guaraní, señor, le tiene Barbote. Barbote descarga balón sobre la punta sur de apertura para la presencia del Saracho. El segundo marcador central toma la pelota, juega al medio balón para la presencia de Maíz allí sobre el círculo central en campo propio. Juega sobre la punta derecha, apertura para Barbote. Allí la tiene Barbote para el Indio, metió el puntazo, pinchó Barbote para arriba. Cuidado, carga con todo, cayó. A ver qué pita el juez. No pasó nada, indicó el juez del partido. Apareció Benítez sobre la punta derecha. Pidió penal a la gente del Indio. Replica rápidamente Guaraní con la presencia de Bailones. Allí va Nacho Bailones, juega atrás para Arrúa. Cuidado, se viene el mágico Arrúa. Arrúa con la pelota, metió el puntazo para adelante. Cierra bien Maíz. Falta, me pareció, de Arrúa. No cayó allí Maíz. Sale sobre la punta derecha. La tiene Maíz para Guaraní. Metió el puntazo para adelante. Impacta en el Nacional. Se pierde por un costado. Va a corresponder lateral de salida para el Indio. ¿Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial? Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñembuy. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancias. Correcto, señores, se retiró lesionado el futbolista Alexis Cañete. Ya ingresó Matías Franco. Primer cambio del conjunto de Nacional. Lateral sobre la punta derecha, ya lo hizo Cabaña, metió para arriba, pelea con todo, cayó al suelo. Benítez, no pasó nada. Recupera el Nacional, en este caso metió un mal pase. El volante de marca, hablamos de Juan Alfaro. Va saliendo el Indio. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactándonos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Cabaña juega al medio para la presencia. Cuidado, metió el pase para arriba, no pudo Benítez. Recupera el conjunto de Nacional. Sale Cáceres sobre la punta zurda. Mal pase de Cáceres. Se perdió por un costado. Va a corresponder lateral para el Indio. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactándonos sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Lateral sobre la punta derecha para el conjunto de Guaraní, señores. 0-0 el partido. Víctor Cabañas mete la pelota para arriba. Cae sobre la punta derecha. Va tomando la pelota. Cuidado. Cabezazo para arriba. Otro pelotazo para adelante. Cabezazo dio bien de Cáceres. Cae a la mitad de la cancha. Pelea con todo. Allí cabezazo de Maíz. Bastante desprolijo el trámite del encuentro. Apertura sobre la zona derecha. Va rompiendo línea. Allí aparece el futbolista número 21. En este caso que acaba de ingresar. Le pega al arco. Apareció Franco, su primera intervención. La recupera Guaraní. Pelota sobre la punta derecha. Aparece Benítez. Perdió contra Cáceres. Allí aparece la cobertura. Cabaña metió el pelotazo para arriba. Volvía de la posición adelantada Rodríguez. Sí, tal cual es lo que indica en línea número 2. Va a corresponder. Tiro libre de salida para el conjunto de Nacional. Y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica El Yunque marca el tiempo de juego. 32 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del encuentro lo menciona Roberto Romero. Guaraní 0, Nacional 0. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Otra vez pausa en el fútbol para que se hidraten los atletas, señores. Realmente tenemos un calor pero insoportable, honestamente. El día de hoy, el día de ayer también, realmente impresionante la ola de calor que se está llegando en nuestro país. Bueno, supuestamente el día de mañana tendría que bajar la temperatura. El día de hoy llega una lluvia y con eso, en teoría, tendría que bajar la temperatura el día de mañana. Pero bueno, realmente el calor es sofocante realmente en estos momentos. Imagínate, Julio, que nosotros estamos acá sentados y estamos sufriendo realmente el calor. Imagínate lo que va a hacer dentro del campo de juego, Julio. Exactamente.
calor bastante potente. Que una caldera, como dirían los argentinos. Una caldera va a ser ahí dentro de la cancha realmente. La caldera de Trinidad. No, es tal cual realmente, señores. Para las secciones y nosotros aprovechamos y venimos, Julio. En Metalúrgica San José fabricamos con materiales de primera calidad con garantía y seriedad. Contactándonos en el teléfono 098-285-775. Metalúrgica San José. Transportadora Cuatro Hermanos. Transporte de cargas generales y mudanzas. Servicio de flete con camiones de alta capacidad. Ubicándose en la ciudad de Asunción al 0981-505-871. Transportadora Cuatro Hermanos. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018. Materiales de construcción o remate. Correcto, señores. Se va a reanudar de vuelta el fútbol. Va a meter la pelota por arriba. Allí el capitán, hablamos de Claudio Núñez. Tiro libre en campo propio para el conjunto de Nacional, señores. 0-0 el partido. Vamos llegando a los 35 minutos de esta primera etapa. No se ha roto la paridad. Va a sacar allí el zaguero central. Hablamos del capitán Claudio Núñez. Va a meter la pelota por arriba. Allí el juez. Ahora se autoriza Derlis Benítez, ya la va a poner en juego Núñez, señores. Se le acerca como opción de pase. Allí Alfaro decide jugar larga, pelota sobre la punta derecha. Va cubriendo allí Sanacho, se pierde por línea final. Va a corresponder salida para el indio. Más partidos de los octavos de final de la Copa Paraguay para este jueves 25 de septiembre a las 15:30. Sportivo 2 de Mayo va a enfrentar a Mingaguazú en el estadio de la Liga Caguaseña de Fútbol. Y ese mismo día a las 18:30 River Plate del Quelito va a recibir a Resistencia en el Emiliano Gessi. Saracho juega sobre la punta derecha. Apertura para la presencia de Barbote. Va rompiendo línea. Aparece Barbote, mete la pelota para arriba. Balón para la presencia de Benítez juega al medio. Pelota, cuidado, carga el conjunto del indio. No pudo asociarse allí por la punta derecha el futbolista Alcides Benítez. Ya sale por el corredor izquierdo el conjunto de Nacional, juega al medio. Aparece con todo Alfaro. Alfaro mete la pelota para arriba. Va corriendo por Sandario el Valdés. Se mete con todo Valdés sobre la punta zurda. Se mete Valdés. El rebote, la recaptura de vuelta. Él cayó al suelo. A ver qué pita el juez. Falta en perjuicio de Valdés. Va a corresponder tiro libre para Nacional. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Usevellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Correcto, sonó la campanita y marcamos rápidamente el tiempo de juego, Julio. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego. 36 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Guaraní 0, Nacional 0. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, inscribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Tiro libre sobre la punta zurda para el conjunto de Nacional. Le pega Rúa, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Ya están los grandotes dentro del área, los que atacan, también los que defienden. Veremos qué acontece. Está también Cáceres como uno de los probables ejecutores de este tiro libre. Veremos quién finalmente le pega. Tiro libre para el conjunto de Nacional. Juega cortito, pelota para la presencia, cuidado. Juega al medio. Allí la tira Rúa, punta, le pega. Quedó por el camino. Va rechazando, cuidado. Pelea de vuelta Rúa allí en la media luna del área. Rechaza la defensa. Toma la pelota. Allí juega Núñez. Apertura sobre la zona derecha. Balón para la presencia de Gaona Lugo. Allí se mete Lugo. Carga nada el conjunto de Nacional. Se mete Gaona Lugo. Ensaya el centro. Arriba. No pudo tomar por el otro costado Valdés. Va corriendo Hugo Valdés por la pelota. Allí se mete con todo sobre la punta zurda. Cerca del banderín del córner. Allí va Valdés. Valdés envía el centro bajo. Cierra bien la defensa de Guaraní. Rechaza, impacta en el Nacional. A ver qué pita el juez. Córner. Tal cual. Córner para la academia. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la B Llantas y Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Usevellana 4306 casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La B Llantas y Equipamiento. Córner sobre la punta zurda, señores, para el conjunto de Nacional que busca el primer gol del partido. También quiere ser puntero. El conjunto de Nacional de ganar hoy alcanzaría la punta del campeonato. Córner sobre la punta zurda, le va a pegar a Rúa, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Autorizará Derlis Benítez, el juez principal ya lo hizo. Autoriza el juez, le va a pegar a esa pelota. Allí a Rúa viene el centro, arriba. Cierra bien la defensa. Por el otro costado aparece Benítez, cuidado, perdió la pelota, recupera. Allí se mete con todo Valdés. Cierra muy bien la defensa de Guaraní. La pelota va para atrás, digo bien. Corre Núñez, juega más atrás para el portero del conjunto de Nacional. Aparece Ortiz, metió el pelotazo por arriba. Va saliendo Nacional. Fútbol intermedia, al día de hoy Resistencia cayó de local 4-1 contra Pastoreo y el Sportivo Carapeguá le ganó 3-1 River Plate. Fútbol de la división intermedia.
Balón sobre la punta zurda, carga el conjunto de la academia, se mete con todo. Allí aparece Valdés, pico largo. A ver si llega. Viene el centro, arriba de Valdés, segundo palo, metió Bailón, que queda atrás para una luga, punta, le pega. Le pegó mal a esa pelota. Rechaza Barbote. Cabezazo de Fabricio, juega más atrás de balón para la presencia de Núñez. Allí sale el capitán de Nacional, va a salir el conjunto de la academia. Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Carga Nacional, se mete a Rúa, punta, le pega, desvío. La pelota queda en los guantes del portero Pérez. Va a salir Nacional, Guaraní. Premier League, el día de hoy hubieron 3 partidos. El Sunderland de Omar Alderete igualó 1-1 con el Aston Villa. El Bournemouth igualó 0-0 con el Newcastle. Y otro empate entre el Arsenal y el Manchester City. 1-1 Premier League. Correcto, señores, va saliéndolo. Ayer el portero Aldo Pérez, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. Dale me gusta y compartir la señal. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube FA Golden. Estamos en Twitter, en Instagram como @Ascenso. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julián Miranda Cueto en la ciudad de San Lorenzo. Contactamos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto, está lloviendo. Está cayendo algunas gotas o estoy viendo mal. Está lloviendo, señores. Ok, perfecto. Gracias, Julio. Gracias. La pelota sobre la punta derecha. Se mete con todo. Cabaña mete el pase arriba. Cierra bien la defensa. El rebote, la recaptura de vuelta. Carga Guaranera. Tiene Maíz. Maíz envía el centro arriba para Ferfer. Bajó contra el pecho. Levanta la pelota para arriba. Muy fuerte el pase para la presencia de Rodríguez. No pudo tomar. La pelota se pierde por línea final. Va a corresponder saque de arco y salida para Nacional. Muy necesario esta llovizna. Sí, no decir, Roberto. Porque no llueve fuerte. Es una llovizna fina, como quien diría. Ahora se está acentuando, me parece, la lluvia realmente, pero es realmente necesaria. Tremendo calor estábamos teniendo para sofocar un poquito también este calor que estamos teniendo. Bueno, carga Nacional, pelota sobre la punta zurda, se mete con todo, parecía Valdés, la pelota se pierde por un costado. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalurgical Yunque marca el tiempo de juego, 40 minutos de la primera etapa y el marcador del partido lo menciona Roberto Romero. Guaraní 0, Nacional 0. La plataforma perfecta para realizar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 09849552266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Lateral sobre la punta zurda para el conjunto de Nacional, señores. Se vino la lluvia realmente. Ya juega Cáceres, pelotazo arriba para la presencia de Rúa. Rúa para Cáceres, de vuelta envía el centro, desvío. Sale para atrás, aparece Jara. Cuidado, levanta la pelota para arriba. Pelea con todo. Cierra bien la defensa del conjunto de la academia. Aparece Cáceres con un pelotazo para arriba. Bota al suelo. Sale Pérez. Toma la pelota. El golero Aldo Pérez termina el peligro para el arco de Guaraní. Va saliendo el indio. Fecha 5 de la Liga Española. Hoy 4 partidos. Rayo Vallecano igualó 1-1 con el Celta de Vigo. Mallorca también igualó 1-1 con el Atlético de Madrid. El Elche le ganó 1-0 al Real Oviedo. Y en 50 minutos disputados, Barcelona le está ganando 2-0 al Getafe. Fútbol español. Va saliendo el conjunto de Nacional. La tiene Claudio Núñez, el capitán. Juega sobre la punta derecha. Apertura para la presencia del futbolista Franco. Franco juega arriba. Allí aparece el futbolista. Cuidado de la Rúa que cambió de posición. Juega sobre la punta derecha. Aparece Don Lugo, ensaya el centro. Arriba. Muy fuerte. Por el otro costado va corriendo a toda velocidad Valdés. Alcanza Valdés. Sale del área. Allí gira el rodeo de Valdés. Marca de el futbolista Barbote. Juega sobre la punta zurda. Apertura para Cáceres. Cuidado. Viene el centro. Arriba, al cabezazo, el arquero rebote, cierra la defensa de Guaraní, señores. Apareció Bailone, gran respuesta de Pérez, rechazó la defensa de Guaraní, va a ser córner para Nacional. Fleming Medicina propaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visítanos en la avenida Ayala 1751 o llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Arrúa juega para Valdés, viene el centro, cierra la defensa, toma Franco la pelota sobre la punta derecha, carga de vuelta Nacional, ensaya el centro arriba, el punto penal, bajó Bailone, no bajó mal, allí Ferfer que también bajó a colaborar, aparece Rodríguez con un cabezazo para arriba, sobre la punta derecha va corriendo a toda velocidad, así Benítez, cierra bien Claudio Núñez, metió la pelota por la zona zurda, a ver qué pinta el juez, choque de cabezas, es lo que indica el juez del partido para las acciones, y nosotros aprovechamos y venimos, Julio. Tomate una pausa y acércate a nuestro local, la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llámanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. Correcto, señores, un choque de cabeza, yo honestamente no pude observar, estaba siguiendo el curso del balón, no pude observar el impacto allí, me parece que es Franco quien está tendido allí. Creo que es por la caída más que nada, Roberto.
Cayó y golpeó la cabeza por el suelo. Creo que fue eso, porque no vi un choque de cabezas y tampoco que el jugador de Guaraní haya levantado el brazo ni nada. Pero creo que fue el momento de la caída, que cayó mal el hombre de Nacional. Correcto, entonces, porque el juez hizo la seña de choque de cabezas, en realidad. Por eso la confusión. Exactamente, pero creo que fue en la caída. Franco, sí. En este caso, Hugo Franco, quien quedó averiado. Ya está repuesto, ya cerraron el fútbol, Julio. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para verse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales. Seguinos en nuestras redes sociales o escribinos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Suelta direccionada para la salida del conjunto de Nacional. Ya juega Núñez, toca atrás para el portero Ortiz. Va saliendo de la academia. Fútbol italiano, la Serie A. Hoy 5 partidos en esta jornada de la Liga Italiana. La Lazio en el clásico de la Roma cayó 1-0 contra la Roma. El Torino cayó 3-0 contra el Atalanta. El Cremonense igualó 0-0 con el Parma. La Fiorentina cayó de local 2-1 contra el Como. Y sobre 68 minutos el Inter está ganando 1-0 a Sassuolo. Carga el conjunto de Nacional, se mete con todo. Allí aparece Valdés. Valdés envía el centro arriba. La pelota, cuidado, quedan los guantes del portero. Apareció Gauna Lugo, señores. Se salvó el conjunto de Guaraní. Quedó en los guantes de Pérez. Va saliendo Guaraní. Los mejores planificados en general lo encontrás acá. Panadería Flecha, visitándose en la ciudad de Lambaré sobre Augusto Roa Bastos, esquina Pirizal. Contactos al 0984-487-059. Panadería Flecha. Sale Guaraní sobre la punta derecha, señores. Va tomando la pelota Víctor Cabaña. Allí la tiene Cabaña. 7 minutos más. Agrega el juez del partido. Juega atrás del balón para la presencia de Barbote. Barbote juega sobre la punta sur para Saracho. Saracho va saliendo para Guaraní. Nosotros nos aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego. 45 minutos. Tiempo cumplido de la primera etapa. Y el marcador del encuentro lo menciona Roberto Romero. El marcador continúa en blanco. Guaraní 0, Nacional 0. Quillo San Bernardino visitándose y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quillo San Bernardino. Correcto, falta de el Tanque Ramírez, lo que indicó el juez del partido. Corresponde tiro libre de salida para Nacional. Bundesliga, información de la Liga Alemana de Fútbol. Hoy 3 partidos. El Eintracht Frankfurt cayó en un partidazo 4-3 de local contra la Unión de Berlín. El Bayer Leverkusen igualó 1-1 con el Borussia Mönchengladbach. Y el Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Wolfsburgo. Bundesliga. Correcto, señores, va a corresponder el lateral sobre la punta zurdo para el conjunto de Nacional. Ya lo hizo. Allí juega Cáceres para Valdés, vuelta para Cáceres, levanta el esférico. Corre, allí aparece también. Cuidado para defender Maicure. A ver, Maicure hasta la línea final. Logra el objetivo. La pelota que se pierde por línea final va a corresponder a salida para Guaraní. Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial. Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñembú. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Va saliendo para bote para el indio. Mete la pelota sobre arriba. Va peleando para Sandalibel Ramírez. La pelota que se pierde por un costado. Corresponde lateral de salida para Nacional. SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancia. Cáceres juega arriba para Bailones. Allí Bailones juega con la cabeza para Rúa. Carga el conjunto de Nacional. Se mete con todo sobre la punta zurda. Carga Nacional es Cáceres. Deja para que aparezca Franco. De vuelta para Cáceres sobre la punta zurda. Carga bien el conjunto de Nacional. Allí va Valdés finalmente. Va Valdés con el rodeo. Juega atrás para la presencia de Claudio Núñez. Aparece el capitán. Mete la pelota para arriba. Sobre la punta derecha. Cuidado el cabezazo de Saracho. Toma la pelota Rodríguez para Guaraní. Juega atrás. Allí de vuelta para Saracho. Va saliendo Guaraní. El puntazo para arriba de Saracho. Cae en la mitad de la cancha. Recupera Jara para Nacional. Pelea con Torres Ramírez sobre la punta derecha. El Tanque. La pelota que se pierde por un costado. Va a corresponder el lateral para el conjunto de Nacional. Liga 1, Liga de la Primera División del fútbol francés. Hoy hubieron 4 partidos. El París Fútbol Club cayó 3-2 contra el Estrasburgo de Julio Enciso. El Le Havre igualó 1-1 con el Orient. El Mónaco goleó 5-2 al Metz. Y el Auxerre derrotó 1-0 al Toulouse. Correcto, el juez indicó a Franco que retrocedió unos metros. Ahora Franco está más adelante incluso de la última acción. Lateral sobre la punta derecha para Nacional. Ya lo hizo efectivo Franco. Pelotazo Rigo para Bailones. Cuidado, pelea con todo. Alfaro cierra bien Saracho con la pierna derecha. Cae en la zona medular. Va peleando el Cides Benítez. También aparece Rúa. Cáceres toma la pelota, juega al medio. Balón para la presencia de Jara. Jara juega más arriba. Gira bien con la pelota del conjunto de Nacional. Pelotazo arriba sobre la punta derecha para Gaona Lugo. Cuidado. Perdió la pelota. Viene el centro de Gaona Lugo. Otro centro. Centro que va para Rúa. Bajó a Rúa. Punta de pega. Justo a tiempo. Le cerró Benítez, me parece. Se salvó en este conjunto de Guaraní. Sale el indio. Le puntean. Cuidado. Recupera Jara. Allí va Jara. Juega sobre la punta zurda en el vértice del área. Allí se mete con todo a Rúa. Punta le pega. Desvío. La pelota que sale disparada para arriba. Rechazo Saracho. Allí va saliendo Rodríguez. El lateral
adelante, de vuelta Franco, parecía falta, no dijo el juez. El balón se pierde por un costado. Va a corresponder lateral de salida para el Indio. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Lateral sobre la punta derecha para el conjunto de Nacional, señores. Franco va tomando la pelota. Partidazo aquí en la Arboleda. Juega la pelota más arriba. Pelota sobre la punta derecha para el Faro. Allí la tiene el Faro. Descarga de vuelta para Franco. Franco ensaya el centro para Bailones. Peina Bailones. Cierra bien Barbote con las piernas zurdas. Cae en la zona medular. Aparece Ferfer. Cayó Ferfer. No pasó nada. Rechaza Maíz, pero el juez pita falta finalmente. Va a corresponder tiro libre de salida para Guaraní. Un partido muy friccionado, Roberto. Sumado a la lluvia o llovizna, si le podemos decir, que están jugando fuerte los jugadores y esperemos esto no derive en alguna tarjeta amarilla o algo, ¿verdad? Porque están jugando bastante bien los muchachos de momento. Correcto, el único molestado del partido es Orlando Gaona Lugo. Bastante limpio en cuanto a tarjetas se refiere el encuentro, señores. Allí va a corresponder tiro libre para el Indio. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba, Estudio Jurídico, te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba, Estudio Jurídico. Barbote entrega el balón para la presencia de Saracho en la zona medular. Allí va Saracho de vuelta para Barbote sobre la punta derecha. Contra la marca de Arrúa. Juega más arriba para la presencia de Vargas. Entra en diagonal, es Cabañas, perdón. Allí se mete Cabañas, puntazo para arriba para darle López, que pica habilitado. Se mete con todo López sobre la punta derecha. Es Rodríguez. Va Rodríguez, pierde el balón. A ver qué pinta el juez. A ver, Pitó levantó después bueno, tardó una enormidad para invalidar la acción. Va a corresponder tiro libre de salida para Nacional. En Metalúrgica San José fabricamos con materiales de primera calidad con garantía y seriedad. Contactándose en el teléfono 0982-285-775. Metalúrgica San José. Correcto, señores, sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica El Yunque marca el tiempo de juego. 50 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del encuentro lo menciona Roberto Romero. El partido continúa en blanco. Guaraní 0, Nacional 0. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanzas, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicándose en la ciudad de Asunción al 0981-505-871. Transportadora Cuatro Hermanos. La pelota para Ferfer, juega más atrás de balón para Barbote, juega de primera pelota sobre la punta derecha para el tanque. Va corriendo Ramírez, cuidado el rol de sagro central. Va tomando la pelota Benítez. Allí va Benítez para el conjunto guaraní, juega para Ferfer. Allí Ferfer cambia sobre la punta derecha. Apertura para Cabaña, metió el cabezazo por arriba, tacazo, recupera, aparece con todo el remate de John Jairo. Ya recupera de vuelta, allí aparece Maíz. Maíz que juega, se equivoca Maíz, le regaló la pelota a Orlando Gaona Lugo. Allí sale bien Gaona Lugo, cayó. Falta de Maíz y es amonestado también. Maíz va a corresponder tiro libre para el conjunto de Nacional. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018. Materiales de construcción o remate. Correcto, doble error aquí de Maíz. Entregó la pelota, cometió infracción. Me parecía también, quizás, no era una jugada peligrosa para el conjunto de Nacional. Fue amonestado también Aldo Maíz, el primero en el conjunto de Guaraní. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Cebellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Va saliendo Guaraní, señores. Va tomando la pelota Benítez, metió la pelota sobre el río para el tanque. Allí no pudo el tanque, va peleando Ferfer. Ganó a Rúa, se mete con todo. Allí va Rúa, se mete el mágico que cayó. Falta en perjuicio de Arrúa, señores. Inventó una infracción. Va a corresponder tiro libre para Nacional. Yo creo que de la falta fue Maíz y Aldo no tiene que entrar en eso, Roberto. Sí, ya está amonestado. Y demás, ya está amonestado Maíz. A ver, el juez. ¿Exhibió alguna tarjeta o solamente? No, pero de la falta fue Maíz. Y poder protestarle y eso no tiene que entrar nada. Correcto. Pensé que exhibió una tarjeta amarilla, pero simple y llanamente estaba mostrando el silbato que él va a indicar cuando se va a realizar el tiro libre, también haciendo el conteo de la barrera, señores. Peligroso tiro libre para el conjunto de Nacional, a escasos metros de la media luna, ubicado el balón, señores, juntándose la zona izquierda, ubicado el esférico, tiro libre para el conjunto de Nacional, frontal al arco del portero Pérez, señores. Veremos quién le pega. Es Franco, me parece, uno de los que está allí como para Orlando Gaona también está Orlando Gaona Lugo. Tiro libre para el conjunto de Nacional, señores. Le va a pegar Gaona Lugo, me parece. Acomoda por segunda vez Orlando Gaona Lugo. El último tiro libre y se acaba el partido, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Autoriza el juez del partido. Le pega Gaona Lugo el remate.
arquero Pérez toma la pelota. Va saliendo Guaraní. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 09819377767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, señores. Final de la primera etapa. 0 para Guaraní, 0 para Nacional. Dame 2 y vamos a una pausa, Julio. ¿Necesitas renovar tus llantas? En AB Llantas y Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Sevillana 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La AB Llantas y Equipamientos. Estudio Jurídico Aduanero ORD del Dr. Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Correcto, señores. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Luego retornamos para la etapa complementaria en donde Guaraní y Nacional empatan 0-0. Pausa y volvemos.
Correcto, amigos, estamos de regreso para lo que va a ser la etapa complementaria entre el conjunto de Guaraní y Nacional, que empatan 0-0. Ya están los protagonistas dentro del terreno de juego. En estos momentos está ingresando, en realidad, en su totalidad, los futbolistas de Guaraní, aparentemente sin cambios en este caso ambos equipos. Los mismos 11 que ingresaron o que salieron, está ingresando nuevamente al terreno de juego, señores. Va a arrancar la etapa complementaria. Va a mover bailones, señores, para Nacional. Allí va corriendo rápidamente también el Tanque Ramírez, que está ingresando. El último en ingresar fue el Tanque Ramírez, en realidad, en el conjunto de Guaraní. Vamos a ver bailones, señores. Va a arrancar la etapa complementaria. Va a pitar el juez Derlis López. El juez Derlis Benítez, el juez principal del partido. Allí ultimando detalles. El juez principal está todo ok, me parece, como para que arranque ya la etapa complementaria, señores, aquí en la Arboleda, en el estadio del club Rubio Ñu. Allí aguardando el juez principal. El ok del cuarto, en este caso, hablamos del señor Aldo Quiñones. Ahora sí, pitazo del juez. Ya está en marcha el fútbol. Ya se juega la etapa complementaria. Guaraní 0, Nacional 0. Relata para Fútbol de Ascenso y FA Golden en YouTube, Roberto Romero. Pelotazo arriba del futbolista Franco. Quedan los guantes, digo bien, de Aldo Pérez. Va saliendo Guaraní. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, frisado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Cebellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Carga Guaraní, el remate. La pelota fuera, señores. Se le abrió demasiado el remate a Rodríguez. Buena acción en ofensivo del conjunto del Indio. Va a corresponder salida para Nacional. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981937767. Alexa Store Sublimaciones. Pelotazo arriba de Ortiz, cae en la zona medular. Cabezazo por arriba de Saracho, cae en la mitad de la cancha. Otro cabezazo. Allí aparecía Sánchez. La tiene Sánchez, mete la pelota para arriba, corre Benítez, muy fuerte el pase, sale allí el golero Gerardo Ortiz, toma la pelota, termina el peligro para el arco de Nacional, va saliendo de la academia. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la B Llantas y Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad de reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Ayala 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La B Llantas y Equipamientos. Va saliendo Franco para el conjunto de Nacional. Allí en la mitad de la cancha pelea con todo Sánchez, juega para atrás para Saracho, va saliendo Guaraní. Estudio Jurídico Aduanero RD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Sánchez mete la pelota para arriba sobre la punta zurda, en este caso para Rodríguez. Allí va cubriendo Franco, mete el pelotazo para arriba, acá en la mitad de la cancha, cabezazo de Maíz, recupera de vuelta Nacional. Cuidado, se le interpuso por el camino. Allí apareció Benítez, pero no pudo controlar. La pelota para Valdés sobre la punta zurda. Va saliendo Nacional, juega al medio. Balón para la presencia de Jara, metió la pelota sobre arriba para Cáceres, a ver si llega. Corre Cáceres sobre la punta zurda. Llegó Cáceres, la mantuvo en juego. Metió la pelota para arriba, pero el balón se va a perder por línea final. Va a corresponder salida para el Guaraní. ¿Problemas con la batería de tu vehículo? Nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julián Miranda Cueto en la ciudad de San Lorenzo. Contactándonos al 021-576-184 y al 098-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto, la mitad de la cancha la tiene Franco. Franco era el futbolista Jara. Digo bien, juega más atrás el balón para Núñez. La tiene el capitán. Allí aparece Núñez con un pelotazo para arriba. Sobre la punta derecha aparece Gaona Lugo. El cabezazo de Gaona Lugo. Va corriendo Bailones. Cierra bien Saracho. Metió la pelota para arriba. Va corriendo Ramírez, que volvía a ver si el línea levanta la banderita. No pintó nada. La pelota sobre la punta derecha aparece Valdés. Valdés descarga el balón para Cáceres. Va saliendo el conjunto de la academia. Fútbol argentino, torneo clausura, fecha 8. Tigre le ganó 2-0 al Dosín. Independiente de Avellaneda igualó 1-1 San Lorenzo y acaba de culminar el primer tiempo. Godoy Cruz está cayendo 1-0 de local contra Instituto de Córdoba. Torneo argentino, fútbol
de torneo clausura fútbol argentino. La mandó por un costado. Allí Barbote corresponde lateral para Nacional. Ya lo hizo Jara. Juega Río para Valdés. Valdés sobre la punta sur. Atacazo de Valdés. Perdió la pelota. Recupera mi Benítez. Va saliendo para Nacional. Para Guaraní. Bien juega para Ramírez. Allí el tanque Ramírez pierde la pelota. Era Cabañas quien estaba repitiendo sobre la punta derecha. Recupera Cáceres para el conjunto de la Academia. Juega más atrás el balón para la presencia del zaguero central Gutiérrez. Gutiérrez juega para Ortiz. Va saliendo Nacional. Más información del torneo clausura del fútbol argentino. Hoy a las 7 de la tarde. 2 partidos. Rosario Central va a recibir a Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors a Banfield. Mientras que a las 21:15 Boca Juniors va a recibir a Central Córdoba. Cayó al piso, a ver qué pita el juez. Falta en perjuicio del futbolista. Me parece que el Alfaro, quien estaba remitiendo sobre la punta derecha, va a corresponder. Tiro libre para Nacional. Fútbol mexicano, torneo apertura de ese país. Hoy hubo un empate entre el Monterrey y el América de México. 2-2 igualaron y a las 20 horas van a enfrentarse el Santos Laguna y el Atlético San Luis. Correcto, señores. Era Franco quien estaba remitiendo sobre la punta derecha. A él le cometieron la infracción. Va a corresponder. Tiro libre para Nacional. Bastante oblicua a la posición de Pérez. Pero veremos. Es para un centro, me parece. Tiro libre para el conjunto de Nacional. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol, señores. Ya están los grandotes dentro del área. Va a autorizar el juez Derlis López, que se va posicionando en su lugar. En este caso, que valga la redundancia. Tiro libre sobre la punta derecha para el conjunto de Nacional. Veremos qué acontece, señores. Es Franco quien le va a estar entrando a esa pelota, me parece. Autoriza el juez, va Franco sobre la punta derecha, va a levantar el centro, también está Cáceres como para entrarle de zurda. Autoriza el juez, le pega a Franco, viene el remate bajo, le pegó directo al arco. La pelota que impactó en el futbolista Benítez va a recomenzar de vuelta la salida en este caso Nacional. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanza tus objetivos y contactarnos. Cuidado, se le va a el remate, ¡está! Se salvó Guaraní, señores, salvó Saracho, le pegó a esa pelota Jara. Se salvó el conjunto de Guaraní, veremos que dictaminó el juez del partido. A ver, qué pito, me parece que ya... Creo que cobró falta. Falta. Correcto, señores. La pelota sobre la punta derecha. Rechaza bien Vargas con la cabeza. Cuidado a la mitad de la cancha. Aparece Jara. Ya recupera el conjunto de Guaraní. Cuidado, se complica Maíz. Allí Maíz con la pelota. Salió muy bien Maíz. Maíz juega al medio. Pelota para Ferrer. Ramírez se equivoca en el pase. Se la adelanta Jara. Allí va Jara para Nacional. Juega sobre la punta zurda. Apertura para Valdés. Allí Valdés pegadito a la raya de cal. Se mete con todo sobre la punta zurda. Mete el pase al medio para Rúa. Rúa para Jara. Viene el centro arriba. Para el conjunto Nacional. Fleming Medicina prepaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visítanos en la avenida Cebellala 1751 o llamanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Correr sobre la punta zurda para el conjunto de Nacional, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Va Rúa, me parece. Sí, va Rúa. Rúa juega en corto, pelota para Jara. Allí le tiene Jara de vuelta para Rúa. Pisa la pelota, la pone bajo la suela. Juega más atrás para Cáceres. La tiene Cáceres el zurdo. Juega sobre la punta zurda. Apertura para la presencia de Valdés. Se le escapa la pelota. A ver qué indicó el juez. No pasó nada. Si el línea está levantando aquí la bandera. Se le escapó a Valdés la pelota. Va a corresponder el lateral de salida para el niño. Tómate una pausa y acércate a nuestro local, la bodega de papá. Bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción. Llámanos al 098-654-883. La bodega de papá. Correcto, señor, va a corresponder lateral de salida para Guaraní. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Te esperamos en una de nuestras. Salió mal Guaraní, aguántame Julio en el remate. ¡Está! ¡Palo! ¡En el palo, señores! Le pegó a Rúa, me parece. Se salvó el conjunto de Guaraní, señores. Va a corresponder lateral finalmente. A ver qué pitó el juez. En el palo ese remate de Arrúa, señores. Para la sección y aprovechamos. Venimos, Julio.
Los mejores panificados en general lo encontrás acá. Panadería Flecha, visitándonos en la ciudad de Lambaré sobre Augusto Roa Bastos, esquina Pirizal. Contactos al 09844877059. Panadería Flecha. Uno más, Julio. Quirio San Bernardino, visitándonos y llevate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos en el Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Correcto, señores, quedó golpeado. Franco, me parece. Orlando Gaona. Orlando Gaona Lugo, entonces, está tendido dentro del terreno de juego para las secciones. Y seguimos metiendo, Julio. ¿Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial? Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñemby. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancias. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactándonos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodoméstico. Correcto, señores. Sigue tendido allí en el terreno de juego Orlando Gaona Lugo. Honestamente no pude observar lo acontecido con Gaona Lugo, pero sí, me parece que es o al menos da la sensación de que se recibió un fuerte golpe porque está siendo atendido allí por la sanidad de Nacional, señores. Sigue parado la sección, veremos si continúa o no. Orlando Gaona Lugo, que ahora se está asentando, me parece. Está aparentemente repuesto. Orlando Gaona Lugo, sigue parado las secciones. Y aprovechamos y venimos, Julio. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactanos sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Correcto, ya se puso de pie Orlando Gaona Lugo, señores. Me parece que está plenamente recuperado el volante ofensivo del conjunto de Nacional. Lateral sobre la punta zurda, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Va a levantar esa pelota el lateral izquierdo. En este caso hablamos de Jorge Cáceres. Se le va mostrando Valdés como opción de pase. El juez indica que se pare un momento. Ahora sí, autoriza el juez Derlis Benítez, señores. Va a enviar la pelota arriba. Cáceres, lateral ofensivo para Nacional. Se le muestra Rúa como opción de pase. También Bailones. Juega la pelota arriba para Valdés. El pelotazo arriba. Cuidado de Alfaro. Alfaro juega sobre la punta sur. Se mete con todo Valdés. Allí va Valdés. Valdés se mete. Ganó Valdés. Siempre Valdés. Allí va Valdés. Marca Sánchez. La pelota se pierde por línea final. Va a corresponder salida para Nacional, para Guaraní. Transportadora Cuatro Hermanos. Transporte de cargas generales y mudanzas. Servicio de flete con camiones de alta capacidad. En materiales de construcción o remate brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269018. Materiales de construcción o remate. Va a sacar el portero de Guaraní, señores, y la puso en juego Pérez. Cae en la zona medular, pelea con Torres Ramírez, bota el suelo. Queda el poder del portero Ortiz de arco a arco. Va saliendo Nacional. Fútbol colombiano, torneo clausura, Millonarios sobre 88 minutos de juego. Le está ganando 3-1 a Fortaleza. A las 18:10 Unión Magdalena va a recibir al Atlético Nacional. A las 20:20 Independiente Medellín va a recibir a Junior de Barranquilla y cierra la jornada Boyacá Chicó contra Deportivo Pereira a las 22:30. Fútbol colombiano, torneo clausura. Correcto, sonando la campanita, nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 12 minutos de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo menciona Roberto Romero. El partido continúa en blanco, Guaraní 0, Nacional 0. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alex Astor Sublimaciones. Recupera la pelota de la Nacional, la zona medular. Allí la tiene Alfaro, mete la pelota para arriba. Cierra bien la defensa del conjunto de Guaraní. Sale sobre la punta sur, cayó al suelo. Falta en perjuicio de Maíz, me parece. Era Rodríguez quien estaba remitiendo sobre la zona izquierda. Corresponde tiro libre, salida para Guaraní. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado, engranaje recto y helicoidales en general. Garantía de un buen servicio. División Avenida Eusebio 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Correcto, prepara un cambio de conjunto de Guaraní. Veremos quién va a estar ingresando. Allí se mete con todo Valdés, pelea Valdés, recupera bien el
futbolista Cabaña. Allí va Cabaña, juega sobre la punta sur para Rodríguez. Se la adelanta muy bien por esa nivel. Va saliendo Nacional, se mete con todo Franco. Allí aparece Franco, ensaya el centro, arriba el segundo palo para Rúa. La sale muy bien. El portero Pérez toma la pelota. Va saliendo Guaraní. Camiseta 36, Luis Martínez. Se está preparando Roberto para ingresar en Guaraní. Correcto, señores, va a ingresar. Entonces Martínez en el conjunto aborigen. ¿Necesitas renovar tus llantas en la Llantas Equipamientos? Te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Ceballala 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La Llantas Equipamientos. Se mete con todo sobre la punta derecha. A ver qué pita el juez. Falta en perjuicio de Benítez. Va a corresponder tiro libre al conjunto de Guaraní. Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Problemas con la batería de tu vehículo. Nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, la máxima energía acumulada. Estamos de Rodríguez de Francia y Julia Miranda Cueto en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto, señores. Tiro libre para el conjunto de Guaraní. Se retiró Víctor Cabañas, ingresó Luis Martínez. Primer cambio del conjunto de Guaraní, señores. Tiro libre sobre la punta derecha. Allí cerquita del banderín del cor. Cerca de la raya final. Digo bien. Viene el centro arriba. Cierra bien la defensa. Toma la pelota, cuidado. Aparece, juega con todo. Pelota más atrás del balón. Recomienza de vuelta la pelota para la presencia de Servín. Ensaya el centro arriba. Cierra bien la defensa del conjunto de la academia. Aparece Sánchez. Juega para Ferfer. De vuelta, pelota atrás. A ver, aparece Benítez. Ensaya el centro arriba. Está en el área Martínez con todo. Se mete. Allí aparece el tanque. El tanque Martínez. Ramírez Gómez juega sobre la punta derecha. Apertura para Rodríguez. Allí la tiene Rodríguez de 1 contra 1. Va Rodríguez para Guaraní. Se mete con todo. Ensaya el centro arriba. El segundo caño. Cierra. Allí la defensa de Nacional. La mandó al córner. Córner para la academia. Fleming Medicina prepara tu salud en las manos correctas. La 51 o llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Córner para el conjunto de Guaraní, señores, sobre la punta sur. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Le va a pegar Rodríguez, me parece, cruzó todo. Allí la cancha para... Es Derle Rodríguez. Sí, Derle Rodríguez cruzó toda prácticamente la cancha de un punto a otro para ser el ejecutante de este servicio de esquina que tiene a favor el conjunto aborigen, señores. Le va a pegar Rodríguez sobre la punta sur, veremos. Allí ya están logrando desde dentro del área. Autoriza el juez, viene el centro arriba. Cierra bien la defensa del conjunto de la academia. Recaptura de vuelta la pelota Ramírez. Allí cerca del vértice del área. Ensaya el centro arriba. Cierra bien, cuidado con la cabeza. Allí aparece para todo Benítez. Mete el pelotazo para arriba. Cierra de vuelta el conjunto de Nacional. Una serie de cabezazos aquí. Pelota para arriba. Toma Ferfer, bajó bien. Allí la tiene Ferfer, levanta la pelota para arriba. No picó nadie. El balón queda en los guantes del portero Ortiz. Va saliendo la academia. Fútbol uruguayo, torneo clausura. El día de hoy, Progreso le ganó 2-0 a Montevideo Wanderers. Cerro le ganó 1-0 a Miramar Misiones. River Plate cayó 3-2 contra Racing de Montevideo. Y cierra la jornada a las 18:30. Peñarol recibiendo a Juventud. Fútbol uruguayo, torneo clausura. La pelota que se pierde por un costado. No pudo Matías Franco tomar la pelota. Prepara dos cambios. El conjunto de Nacional va saliendo el indio. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años, vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales. Seguinos en nuestras redes sociales o escribinos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. La pelota sobre la punta zurda, se mete con todo, carga el conjunto de Guaraní. Allí va, juega el rodeo, a ver quién llega. Balón, cuidado, el remate de Sánchez. La pelota por encima del travesaño. Va a corresponder salida para Nacional. Los mejores panificados en general encontrás acá. Panadería Flechas, visitados en la ciudad de Lambaré, sobre Augusto Roabastos, esquina Pirizal. Contactos al 09844870059. Panadería Flecha. Quirio San Bernardino, visitando y llevando los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. ¿Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial? Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñembú. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Correcto, señores, se retiró Carlos Rúa, ingresó
jugó Adrián Benítez. El otro cambio del conjunto de Nacional fue Richard Prieto. Ingresó en reemplazo de Valdés. 2 cambios metió Pedro Sarabia para este segundo tiempo. SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992755599 y al 0981424486. SAM Servicio de Ambulancias. Lateral sobre la punta derecha, señores, va tomando la pelota el futbolista Amorí, que veremos qué acontece. Allí juega más arriba la pelota, la Benítez, pelea con todo Ramírez, se pierde por un costado, corresponde nuevamente lateral para el indio. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactando al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Rechaza bien la defensa del conjunto de Guaraní. Otro cabezazo de Maíz, no pudo allí Sánchez, que estaba en posición adelantada. Va a corresponder salida para Guaraní Nacional. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. La pelota atrás, cuidado, aparece Rodríguez, juega atrás para la presencia de Ferfer. Allí Ferfer, cuidado, le quedó larga, puntea sobre la punta derecha, rechaza bien Alcides Benítez, cae en la zona medular, bajó bien Jara, levanta el esférico sobre la zona izquierda, corre Jara contra la marca, allí pelea con todo el tanque, ganó bien Ramírez, jugó al medio, pelota para la presencia de Maíz, Maíz juega en un cortito para la presencia, cuidado, juega más arriba, carga a Luis Martínez, ahora juega para Ferfer, pelota arriba, cierra bien Tomás Gutiérrez, allí va saliendo Gutiérrez para el conjunto de Nacional, juega en cortito, pelota para la presencia, cuidado, va transportando el balón, juega sobre la punta sur para Prieto, allí se mete Richard, juega para el Faro, Alfaro de vuelta para Prieto, juega en la mitad de la cancha, se mete con todo, cayó Benítez, falta en perjuicio de Alcides, va a corresponder tiro libre para el indio. Fútbol boliviano, torneo de la primera división sobre 95 minutos. Guavirá está ganando 2-1 a The Strongest. A las 18:15 el Always Ready va a recibir a Jorge Wilstermann y cierra la jornada a las 20:30 San José contra Blooming. Fútbol boliviano, primera división. Saracho juega sobre la punta zurda, apertura, cuidado, viene la pelota más arriba, corre, carga con todo Guaraní, se metía con todo, cierra muy bien Claudio Núñez, le manda el corte para el indio. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, te damos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción normal. Correcto, señores, corre para Guaraní. El público también que está empujando en estos momentos. Corre sobre la punta sur. Veremos qué acontece en esta acción, señores, que busca el gol de apertura para ser el único puntero del campeonato. Bueno, de hecho, con este empate también, pero para alejarse de Cerro Porteño a 3 puntos. Corner sobre la punta zurda, señores. Veremos qué acontece. Le pega Rodríguez, me parece. Corner. Allí va a levantar sobre la punta zurda. Autoriza el juez del partido. A ver qué acontece. Se mueve dentro del área. Autoriza el juez. Viene el centro arriba, cerrado. No pudo tomar la pelota Saracho. El balón se va a perder por el otro costado. A ver si llega. No llegó Benítez. La pelota se pierde por línea de costado. Va a corresponder lateral de salida para Nacional. Si estás buscando personalizar algún artículo para utilizar sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general. La mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Regresando la campanita, nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego. 21 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo confirma Roberto Romero. El partido continúa en blanco. Guaraní 0, Nacional 0. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Cibellana 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La Llantas y Equipamiento. Correcto, volvía de la posición adelantada. El delantero Ramírez es lo que indicó el juez. En este caso, el juez de línea, José Cuevas. Corresponde tiro libre para Nacional. El estudio jurídico aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio jurídico aduanero ORD. La pelota sobre la punta sur, bajó bien Rodríguez, carga con Guaraní, se mete Rodríguez. Allí va Rodríguez 1 contra 1, se mete con todo, pasó, pero el retroceso perdió la pelota. Recupera nuevamente Guaraní, parece ser bien. Allí se mete con todo, pierde la pelota, recupera Nacional, sale sobre la punta derecha, cayó falta en perjuicio de Gaona Lugo, me parece que va a corresponder tiro libre para Nacional. División intermedia, mañana lunes hay 3 partidos para cerrar la fecha de este fin de semana. A las 18:30 los 3 encuentros. Sol de América va a recibir al Deportivo Capiatá. Fernando de la Mora va a hacer lo mismo contra el Club 12 de Julio de Villa Ayes. Y Encarnación hará lo suyo contra Sportivo San Lorenzo, división intermedia. Correcto, señores, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. Dale me gusta y compartir la señal. También estamos en nuestro canal de YouTube FA
Golden. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram como @ascensopedia. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984955266. El fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Aparece Hugo Adrián Benítez, juega sobre la punta sur para Prieto, vía el centro. Le bota la pelota para Benítez, está en el área. Benítez se mete con todo, cierra muy bien Barbote. Allí va saliendo Barbote, falta. Sí, tal cual, falta. Muy buena salida allí del zaguero central. Barbote va a corresponder tiro libre, salida para el indio. Fleming Medicina prepara tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visítanos en Avenida Cibellala 1751 o llamanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Correcto, señores. Va saliendo el conjunto de Guaraní. Toma la pelota Aldo Pérez. 0-0 el compromiso. Allí Pérez ubicando la pelota para salir. El conjunto de Guaraní. Allí ultimando detalles también el arquero, en este caso del indio, se toma su tiempo allí, ya la va a poner en órbita, pelota por elevación, cae en la zona medular, va peleando con todo Sánchez, gana bien Gutiérrez, allí mete el pelotazo para arriba, la defensa del conjunto de Nacional tomó bien, allí aparece Bailones, juega sobre la punta sur para Prieto, allí se va metiendo Prieto sobre el andarivel izquierdo, Prieto que ensaya el centro, cambió de frente en realidad, pelota para Bailones, peinó Bailones, ahora sí llega sobre la punta derecha, toma bien a Onda Lugo, no pudo, la mantuvo en juego, pero perdió la Correcto, señor. ¿Estoy viendo rayos o estoy viendo mal, mi querido Julio? Sí, está continuando la llovizna, que es más leve que lo que fue en el primer tiempo, pero se está acentuando con el correr de los minutos. Me parece que se está viniendo el tiempo. La pelota de Ramírez carga, Guaraní se mete cuando el tanque va Ramírez, Vicky lo para, juega sobre la punta sur para Rodríguez, en la línea actual, va Rodríguez para Guaraní, se mete con todo, juega atrás de balón para la presencia, cuidado, juega Maíz, pelota para Martínez, vuelta para Maíz, allí Maíz en el vértice del área, punta, le pega al arquero, toma la pelota el portero Ortiz, va saliendo Nacional. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales. Seguirnos en nuestras redes sociales. Suscribirnos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Carga Guaraní, cuidado, se mete con todo Benítez sobre la punta derecha. Allí va el Chile Benítez, va Benítez, envía el centro arriba. La mandó el córner, corre Guaraní. Los mejores panificados en general lo encontrás acá. Panadería Flecha, visitándose en la ciudad de La Maré sobre Augusto Bastos, esquina Perizal. Contactos al 0984487-059. Panadería Flecha. Corre para el conjunto de Guaraní, señores, sobre la punta zurda. Luego de este córner, marcamos el tiempo de juego. Veremos qué acontece en esta acción. Le pega Luis Martínez, me parece. Córner para Guaraní, señores. Allí el juez indicando que tiene que estar dentro del semicírculo el balón para que ingrese o para que ejecute en este caso el córner. Martínez para el conjunto de Guaraní que prepara dos cambios. El conjunto del indio, señores. Córner sobre la oreja izquierda. Ensaya el centro. Arriba pasado. ¡Oh! No pudo Saracho. Va corriendo sobre la punta derecha. Corre Saracho contra la marca de Gutiérrez. Allí Saracho tomó la pelota cerca de banderín del córner. Allí Saracho marca, aguanta bien. Allí va Saracho, lo marca Gutiérrez. No pierde las pelotas. Cuidado, la pelota se escapa por el costado. Responde el lateral para Guaraní. Quirio San Bernardino, visítanos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Arauma. Teléfono 0976940191. Quirio San Bernardino. Una más, Julio. ¿Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial? Nosotros del Cerro, estamos a orillas del Cerro Ñemby. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Correcto, marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego. 26 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del partido lo confirma Roberto Romero. Guaraní 0, Nacional 0. Sam Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 098 424-486. San Servicio de Ambulancia. Correcto, se retiró. Thiago Servini ingresó. Patricio Coronel. El otro cambio es Richard Prieto en reemplazo de Ferfer. Lateral sobre la punta derecha. Guaraní ya lo hizo Benítez. Metió la pelota para arriba. Cabezazo a ver quién llega. Cierra la defensa por el otro costado. Va corriendo toda la ciudad Maíz. Descarga balón sobre la punta sur. Aparece Coronel. Ensaya el centro arriba. No pudo el tanque. La pelota que se va por el costado. Va corriendo de igual manera por ese andarivel izquierdo. Prieto deja que transponga la línea de costado. Va a corresponder lateral de salida para Nacional.
Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactándonos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Correcto, se vino con todo de vuelta la lluvia en estos momentos, mi querido Julio. Exactamente, ya empezó a lloviznar más fuerte, Roberto. Sí, tal cual. Va a picar más rápido la pelota. Sí, totalmente. Va a estar más rápido en este caso el terreno de juego. Lateral sobre la punta derecha para el conjunto de Guaraní, señores. Va a enviar la pelota arriba. El Cides Benítez retrocede unos metros para enviar una especie de corner. Pelotazo arriba. Cierra bien con la cabeza. Cuidado, cara con todo el cabezazo. ¡Está! En el palo se salvó Nacional. Persiste peligro. Toma la pelota. Cuidado sobre la punta derecha. Parece Aldo Maíz. Se mete Maíz. Carga Guaraní. Va Maíz. Lo marcan dos. Giró bien. Allí va Maíz. Juega atrás, pierde la pelota, recupera Jara, metió el pelotazo por arriba, cierra bien, rebote con la cabeza, la manda por un costado, corresponde lateral de salida para Nacional. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado, contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Correcto, señores, se salvó el conjunto de Nacional, me parece que fue Ramírez el que metió la cabeza, se salvó el conjunto de Nacional, cuidado, cierra bien la defensa de la academia, pelotazo arriba, cae en la zona medular, pelea Alfaro, cabezazo de Maíz, la pelota se va a perder por el costado, corresponderá al lateral de salida para Nacional. De Metalúrgica San José fabricamos con materiales de primera calidad con garantía y seriedad. Contactarnos en el teléfono 0982-285-775. Metalúrgica San José. Correcto, señores, lateral sobre la punta sur, ya le hizo Cáceres, pelotazo arriba, cae en la zona medular, cabezazo para arriba, otro cabezazo, aparece Gutiérrez para Nacional, la pelota para Hugo Adrián, allí se mete con todo Benítez, le cierra los espacios, parecía Saracho, el rebote, cuidado, pelotazo muy fuerte de Núñez. Va tomando la pelota el golero Pérez, va a salir de Guaraní. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanzas, servicio. Cuatro Hermanos. La pelota queda en los guantes de Pérez, va a salir de Guaraní. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Carga Guaraní, se mete con todo, cayó. ¡Penal! Para Guaraní, señores, cayó John Jairo Sánchez en el área, le cometió infracción Gutiérrez, penal para Guaraní, señores, gran arremetida allí del ecuatoriano, cayó Sánchez, penal para Guaraní. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresados de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Cebellana 4121 y R3 Corrales, contactos al 09. Correcto, señores, penal para el conjunto de Guaraní. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Veremos también quién va a ser el encargado de ejecutar la pena máxima para el conjunto de Guaraní, señores. Veremos. No hubo amonestación, me parece tampoco, Julio. Es para el número 4. Gutiérrez, entonces, sí, Gutiérrez fue el que realizó la falta. Gutiérrez entonces amonestado, el zaguero central del conjunto de Nacional, señores. Veremos quién le va a estar entrando a esa pelota. Ya no está Ferfer, porque él suele ser el que ejecuta los penales. Va Maíz. Me parece que es el número 8, Aldo Maíz. Camiseta 9, serio. Ah, 9, va Ramírez entonces. El tanque Ramírez, señores. Penal para el conjunto de Guaraní. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Allí el portero del conjunto de Nacional, Gerardo Ortiz, tratando de hacer su jueguito, molestando al pateador. Le va a pegar Ramírez, señores. Penal para el conjunto de Guaraní. Allí lo está abrazando una especie de Diego Martínez, quiere decir. Allí Ortiz, el arquero de Nacional, con el pateador Iván Ramírez en este caso. Penal para Guaraní, señores. El juez que está ultimando detalles, conversando allí con algunos futbolistas también, advirtiendo que no invadan el área. Penal para Guaraní, señoras y señores. Veremos si pasa el frente del pateador. Sí, Julio. Gutiérrez, que ya estaba amonestado. Recibió la segunda amarilla. Ah, fue expulsado entonces, sí. Exactamente.
Correcto, entonces queda con 10. El conjunto de Nacional, se le complica todo realmente al conjunto de la Academia. Expulsado Gutiérrez, Tomás Gutiérrez entonces en el conjunto de Nacional. Penal para el conjunto aborigen. Sigue los reclamos allí de los futbolistas de Nacional por la expulsión en este caso. Seguramente también lo están llamando del VAR para chequear si está todo ok. Veremos, señores, me parece que ya le indicaron del VAR que fue penal al juez del López, sí, tal cual, ya el VAR lo confirmó. Penal, señores, para el conjunto de Guaraní, confirmado vía VAR. VAR Ramírez, veremos, autorizan al juez del partido. Va Iván Ramírez, le pega. Fue bien el golero, pero fue mejor el penal que fue al palo derecho, pegadito allí al palo derecho del golero. Como decíamos, se lanzó bien, no pudo desviar. La pelota ingresó lentamente en el arco del conjunto de Nacional. Arriba Guaraní, Guaraní 1, Nacional 0, Julio. Guaraní con club querido, invencido vencedor, sea siempre el preferido en la líder del sport. Marcamos el tiempo de juego, Julio. A los 32 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, señor. Arriba, el indio. Guaraní 1, Nacional 0. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería frisados, engranaje recto de liquidales en general, garantiendo buen servicio. Dirección Avenida Ceballana 4121 y Arriba Tres Corrales. Contactos al 0961867677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Correcto, carga Nacional. Rechaza bien la defensa del conjunto de la Academia de Nacional. En este caso, se retiró. Da una Lugo, ingresó Gastón Benítez en el conjunto de la Academia. Juega sobre la punta sur. Cáceres cierra de vuelta por el secundario. Benítez, corte para Nacional. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos. Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, inscribinos al 0981-937-767. Alex Astor Sublimaciones. Correcto, señores. Explotó aquel estadio con el gol de Guaraní. Está con todo el indio, señores. Empuja al público también. Córner para Nacional que estaba buscando el empate nuevamente. Córner sobre la punta sur. Veremos qué acontece en esta acción, señores. Va a autorizar Derlis Benítez. Antes indica que se pare un rato. Estaba por lo visto recibiendo algunas informaciones, me imagino, el juez del partido, Derlis Benítez. Ahora se autoriza, córner, viene el centro, arriba el cabezazo, cuidado, no pudo Bailones, toma la pelota, cuidado, aparece este peligro, el remate de Franco, apareció Benítez, la pelota aparece de vuelta con Jara, mete para arriba, cae en la zona del punto penal, aparece Sánchez, rechaza con la cabeza, cae sobre la punta sur, toma por el segundo nivel, aparece con todo, allí va a rechaza el zurdo, la pelota que impacta en el Nacional, va a corresponder lateral de salida para el conjunto de Guaraní. Séptimo gol, marca Iván Ramírez con la camiseta de Guaraní. Roberto. Correcto, entonces el goleador aborígenes y el público que está empujando, está con todo. El hincha de Guaraní, señores, va a corresponder salida para el indio. Necesitas renovar tus llantas en la de Llantas Equipamientos. Te podemos ayudar, las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te inspiramos en Correcto, señores, la pelota que se pierde por un costado corresponde lateral sobre la punta derecha para el conjunto de Nacional que está cayendo por un tanto contra cero. Gol de Iván Ramírez de penal, lateral, va tomando la pelota por ese nivel. El futbolista, hablamos de Franco juega más arriba, pierde la pelota, recupera Guaraní, cuidado, aparece en el retroceso, juega de vuelta para Franco juega más atrás para Gastón Benítez, allí va saliendo Benítez que acabó de ingresar, mete para arriba, cuidado, se equivoca en el pase y le regaló la pelota a Iván Ramírez, juega más arriba para Sánchez, de vuelta para Ramírez, juega atrás finalmente para la presencia de Martínez que cambia sobre la punta zurda, va corriendo a toda velocidad Rodríguez, va Rodríguez a la línea final, cubre bien el zaguero central, se pierde por línea de fondo, va a corresponder salida para la Academia. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución, Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada, estamos sobre
Rodríguez de Francia y Julián Miranda de Cueto en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Va saliendo el conjunto de Nacional, en este caso pelotazo arriba de Núñez para Bailones, no pudo. Va tomando ahora Saracho, mete para arriba, acá en la mitad de la cancha. Va a pelear por esa pelota el delantero, cuidado, fue a chocar antes el delantero del conjunto de Guaraní. Hablamos del número 17, Richard Torales, va a corresponder tiro libre de salida para Nacional. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-455. Aguanta, me la réplica, se mete con todo. Allí va a prender el remate. ¡Está! No vale, no vale el gol de Torales, señores. Por ahora al menos no suba el score. Picó Torales, supuestamente en posición adelantada. Esto seguramente se va a chequear en el bar, digo bien por ahora. 1 para Guaraní, 0 para Nacional. Fleming Medicina prepara tu salud de las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay. Visitándonos en la avenida Sevillala 1751 o llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Va saliendo Guaraní, Nacional, digo bien, juega sobre la punta derecha, apertura para Franco, entra en diagonal, allí la tiene Franco, juega más atrás para el capitán, aparece Núñez que mete la pelota para arriba, va peleando con todo, cabezazo de Saracho, cae en la mitad de la cancha, pelea con todo, otro cabezazo de Martínez sobre la punta derecha para Maíz, que mete la pelota para arriba, va corriendo de Rodríguez, va Rodríguez, el portero sale con la cabeza, cuidado, se equivoca Rodríguez, pica con todo, ahí está el arquero toma la pelota, pidió penal la gente de Guaraní, va saliendo Nacional. Quirio San Bernardino visitándose y llévate los mejores atuendos de 40-191, Quirio San Bernardino. Sale Cáceres sobre la punta sur para Nacional, mete para arriba, peina allí Hugo Adrián, ya recupera Guaraní por medio de Luis Martín, entrega en cortito para Sánchez, allí se mete Sánchez, cruza el medio sector, Sánchez sobre la punta zurda para Guaraní, entrega balón sobre la punta zurda, apertura para la presencia de Coronel juega de vuelta para Sánchez, Sánchez la tiene en la mitad de la cancha, juega para Aldo Maíz, que se equivoca en el pase, le regaló la pelota al Faro juega sobre la punta derecha, cuidado, carga el conjunto de Nacional, se mete con todo, allí va corriendo sobre la lateral derecha, se mete con todo, carga el juega al medio, Brigandica aparece con todo, Benítez, giró, le pegó, la pelota afuera, señores, le pedía a Richard Prieto, el árbitro indica, a ver qué pita el juez, ¿es corre o saque de arco? Saque de arco, salida para el indio. San Servicio de Ambulancias, ante cualquier vigencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. San Servicio de Ambulancias. Una más, Julio. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactándonos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Correcto, señores, va a corresponder salida para el conjunto de Guaraní. 1-0 la victoria del conjunto de Guaraní. El 2-0 fue anulado en este caso por posición adelantada de Torales. No subió el score. 1 para Guaraní, 0 para Nacional. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba, estudio jurídico, te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba, estudio jurídico. Correcto, 2 cambios. Prepara nuevamente el conjunto de Guaraní. Pelotas arriba, carga el indio, juega para Ramírez juega más arriba. Cuidado, se mete con 2, Prieto. Allí va Torales, perdón. Allí perdió la pelota, recupera Alfaro. Juega sobre la punta derecha, va saliendo el conjunto de Nacional, más arriba para Franco mete la pelota para arriba para Bailones, muy fuerte, va corriendo por el otro costado, aparece Alcides Benítez, allí Benítez mete para arriba, la pelota que cae en mitad de la cancha, va peleando Torales, pelea Torales, pero línea levanta la bandera, volvía de la posición adelantada Torales, va a corresponder tiro libre de salida para Nacional. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba, estudio jurídico, te brindamos esa atención con un enfoque personalizado, contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba, estudio jurídico. En Metalúrgica San José fabricamos con materiales de primera calidad con garantía y seriedad. Contactándonos en el teléfono 098-285-775. Metalúrgica San José. Transportadora Cuatro Hermanos. Transporte de cargas generales y mudanzas. Servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicándose en la ciudad de Asunción. Al 0981-505-871. Transportadora Cuatro Hermanos. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, pidamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-129018. Materiales de construcción o remate. Correcto, muy aplaudido. Berreles Rodríguez, que se retira, ingresó Nelson Romero, también dejó el terreno de juego. Aldo Maíz, ya está en el terreno de juego. Lucas Gómez, los cambios en el conjunto origen.
Metalúrgica Yunque, trabajo de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Ceballana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Va saliendo Nacional, la tiene Claudio Núñez, señores. Núñez para el conjunto de la academia. Va a meter la pelota por arriba. Pelea con todo allí. Bueno, el pelotazo arriba. Cierra bien la defensa del conjunto de Nacional. Va saliendo Guaraní. Si está buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general. La mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, son de la campanita. Nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego. 41 minutos de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo confirma Roberto Romero. El partido continúa, 1 para Guaraní, 0 para Nacional. Carga el conjunto de la academia. La tiene Prieto que ensaña el centro arriba. Cierra bien con la cabeza. El zaguero central va tomando la pelota Núñez. Aparece con todo Núñez en zona ofensiva. Juega sobre la punta derecha para Franco. Franco que envía el centro. Bajo. Cierra bien la defensa de Guaraní. Toma la pelota, juega sobre la punta derecha para Ramírez. Allí va saliendo Ramírez que bajó a defender. Mete el pelotazo para arriba sobre la punta zurda. Va corriendo por el Vega. No Gómez se mete con todo. Va cargando a Romero. Va Romero por el segundo. Si la hacen bien puede ser Romero de pega. Apareció Romero que acabó de ingresar la mano de ángulo superior izquierdo del portero a Ortiz, que nada pudo hacer. Amplía el resultado. Guaraní que quiere ser puntero, quiere ser único puntero. Guaraní 2, Nacional 0. Al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Guaraní, oh club querido, de invencido vencedor, sea siempre el preferido en la líder del sport. Marcamos el tiempo de nuevo, Julio. A los 42 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, amplía el resultado. Guaraní 2, Nacional 0. Nelson Romero, argentino de nacimiento, marca su segundo gol en el fútbol paraguayo, el primero con la camiseta del aborigen. Correcto, señores. Amplía el conjunto, amplía el resultado. En este caso, el conjunto de Guaraní sale bien. Cuidado, pierde la pelota Nacional. Está con todo. Le dejó golpeado realmente el gol. El segundo gol, en este caso, Nacional. Sale sobre la punta derecha. Le tiene Sánchez. Sánchez juega arriba para Ramírez. Allí se mete Ramírez. Va Ramírez. Pierde la pelota. Ya está bastante extenuado. El delantero Ramírez pierde la pelota. Juega allí Cáceres para Nacional. Va saliendo la academia. Pelotazo arriba. Cae en la zona medular. Cierra bien con la cabeza. El zaguero central. Aparece Martínez. Va saliendo Guaraní. Estudio jurídico aduanero RD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio jurídico aduanero ORD. La pelota sobre la punta zurda, señores. Va saliendo Guaraní. Juega al medio balón para la presencia de Torales, que juega de vuelta sobre la punta zurda para Romero. Allí se mete Romero. Pierde la pelota. El rebote la recaptura Torales. Allí va Torales. Se mete Torales sobre la punta zurda. El balón va hacia atrás. Pierde. Se le escapa en este caso por el costado. Corresponde el lateral de salida para la academia. Fleming Medicina prepara tu salud en las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay. Visitándonos en la avenida Ceballana 1751. O llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepara. Correcto, son de la campanita. Nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego. 45 minutos, tiempo cumplido del partido. Y el marcador lo confirma Roberto Romero. Guaraní 2, Nacional 0. Quirio San Bernardino, visitamos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Nauan. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Carga Nacional, se mete Alfaro, viene el centro. Mal centro de Alfaro, se pierde por la línea final. Va a corresponder salida por el conjunto de Guaraní. 5 minutos más. Agregó el juez del partido. Iremos hasta los 50, 95 en este caso en la segunda etapa. Guaraní sigue ganando por 2 tantos contra 0. Los mejores panificados en general lo encontrás acá. Panadería Flecha, visitándose en la ciudad de Lambaré,
sobre Augusto Abastos, esquina Pirizal. Contactos al 0984-487-059, Panadería Flecha. Correcto, señores, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale amigos que compartir la señal. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube FA Golden. Se pueden suscribir, en este caso a nuestro canal. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, como @DeAscensoPY. Con este marcador, Guaraní le saca 3 puntos a Cerro Porteño, 28 puntos para el Aborigen, 25 para el equipo de Barrio Obrero. Nacional se queda tercero con 22 puntos. Correcto, señores, va a corresponder salida para el Indio. Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial. Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñembuy. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Pelea con todo Toral en la mitad de la cancha. Allí va Toral contra la marca de Jara. Perdió la pelota, aparece Alfaro. Recupera Jara. Juega más arriba. Pelota para Bailón. Juega para Debu Adrián. El rebote, cuidado, le favorece de vuelta Alfaro. Juega en cortito para Jara. Allí la tiene Jara. Juega sobre la punta sur para Prieto. Carga Nacional. Se mete Prieto, ensaya el centro. Pasó frente al pórtico. Viene Golero Pérez. Se pierde por línea final. Va a corresponder salida para el Indio. SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancias. Correcto, señores, con toda la hinchada de Guaraní, Julio. Exactamente, está con todo. Una victoria muy importante, Roberto. Creo que el próximo partido visitan a Sportivo Trinidense, así que esto va a ser un envío anímico importante, ganarle a un rival directo por el título del torneo clausura. Correcto, como diría un amigo, con olor a título ya quizás, falta mucho aún, pero me parece que podría ser para Guaraní. La pelota sobre la punta derecha la tiene Ramírez, va Iván Ramírez para el Indio, ensaya el centro, arriba para Romero, cierra la defensa, cuidado por el otro costado, parece Cáceres, va saliendo Cáceres para el conjunto de Nacional, metió la pelota para arriba, la bajó contra el pecho, allí Prieto, la pelota se le escapa por el costado, apareció Alcides Benítez, le mandó por el costado, corresponde el lateral de salida para Nacional. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Benítez juega a la mitad de la cancha, juega más arriba, retrocede el balón sobre la punta zurda, aparece Coronel. Patricio Coronel juega más atrás para la presencia de Saracho. Va saliendo Guaraní. Me cuesta mucho encontrar la figura del partido porque todo el equipo de Guaraní jugó a la par de manera correcta, defensivamente, en el medio campo y arriba también, por más de que algunos delanteros no marcaron los goles. Fue espectacular la manera que Guaraní se está llevando la victoria, Robert. Ramírez ensaya el centro. Me parece que a mí me gustó mucho Iván Ramírez realmente. Guaraní, el número 9, Iván Ramírez, que marcó el gol, también fue partícipe de muchas acciones. Parece para Rebote. Metió la pelota para arriba. Va tomando la pelota al portero del Nacional. Hablamos de Gerardo Ortiz, como te decía, me parece. No sé si compartís conmigo. Iván Ramírez, la figura del partido. Iván Ramírez, para mí, Barbote en el fondo. Alcides Benítez también por el carril derecho. Se llevaron el partido. Sí, podemos incluso hacer un podio, si te parece, mi querido Julio. Absolutamente. La pelota en la mitad de la cancha, cuidado, carga Nacional, pelota sobre la punta zurda, va tomando Prieto, allí la tiene Prieto, entra en diagonal, se mete con todo Prieto, pasó de Benítez, va Prieto, Benítez se recompuso, la pelota, cuidado, no se lo rectángulo de fútbol, se mete con todo Prieto, va Prieto, no lo pueden parar, pierde la pelota, va saliendo por allí. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remar, te brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción o remar. La pelota arriba, no pudo Prieto, la pelota se pierde por línea final, va a corresponder saque de arco y salida para Guaraní. Metalúrgica Yunque, trabajo de tornería, frisado de engranaje recto y helico y Galis en general, garantía de buen servicio, división Avenida Cebellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Correcto, señores, le quedan 30 segundos del partido. Va a sacar el portero del conjunto de Guaraní, Aldo Pérez, y se termina, me parece. Va a salir Guaraní, señores, va a ser victoria del conjunto del Indio, que cada vez se va acercando más al título del campeonato de la Copa de Primera. Va a sacar el golero Aldo Pérez, señores, y se acaba. Ya la puso en órbita, pelota por elevación, cae en la zona medular. Va peleando Romero, cabezazo de Romero, pelea con todo Sánchez. La pelota sobre la punta zurda, levanta el Federico Núñez, pelotazo arriba, cabezazo, cuidado, otro cabezazo de Ramírez, la figura del partido, pelea con todo Sánchez, cayó al suelo del Nacional, sigue nomás, aparece Cáceres, mete la pelota para arriba, tacazo de jugada Adrián, juega sobre la punta sur para Bailones, cierra bien Barbote, la mandó por el costado, va a corresponder lateral cuando el juez del partido apunta al círculo central final. Final del partido, señores. Victoria del conjunto de Guaraní. Importante victoria del conjunto de Guaraní de cara al título del campeonato. 2 para Guaraní, 0 para el conjunto de Nacional. Julio.
Con goles de Ramírez a los 32 minutos y a los 42 de Romero. 2-0, victoria del cuadro de Asunción. Bueno, Asunción se iba a decir. Es la alegría del público. Sí, impresionante. ¿Verdad? Sí. 3 puntos le saca Cerro Porteño y 6 le saca Nacional, líder absoluto del torneo de clausura de primera división. Totalmente impresionante el júbilo, el grito de júbilo aquí de la gente de Guaraní, señores. Explotó el estadio cuando el juez del partido apuntó al círculo central. Victoria importante del conjunto de Guaraní de cara al campeonato. De mantener esto, Guaraní va a ser realmente el gran ganador, porque realmente remontó, pero muy bien en esta segunda rueda. Así es que veremos si pudo mantener, o puede mantener en este caso, la hinchada. ¿Qué digo la hinchada? El equipo Guaraní, cuando la hinchada aquí. Escuchemos la hinchada. Impresionante realmente la hinchada de Guaraní, que se vino con todo, prácticamente mayoritaria, realmente un puñado de hinchas nada más. Estamos observando de Nacional y después prácticamente el 70% hinchas de Guaraní que vinieron hoy a apoyar a su equipo. Y bueno, se llevó la victoria de 2-0. Gran victoria del conjunto de Guaraní de cara al campeonato. Así es que en este caso suma 3 puntos y queda a 3 puntos también de Cerro Porteño, que es su inmediato perseguidor. En este caso también lo deja por el camino allí al conjunto de Nacional. Gran victoria del conjunto de Guaraní, señores, de cara, como decíamos, al campeonato. Así es que veremos. La cuestión aquí es... Bueno, la cuestión aquí, decíamos, es mantener la senda victoriosa, y es lo que normalmente cuesta, tener una regularidad en este campeonato, y eso lo ha sufrido siempre el conjunto de Guaraní, pero me parece ahora que tiene un gran equipo, bien compacto en defensa, en la mitad de la cancha, y un delantero también muy bueno que es Ramírez, realmente, que pelea y mucho, baja a defender, sube, baja. Para mí, criterio menos, la figura del partido, la televisión me parece que se quedó con otro futbolista como la figura. Sí, con Ramírez justamente. Justamente con Ramírez, sí, tal cual compartimos entonces, porque realmente jugó un partidazo realmente el tanque Ramírez en el conjunto de Guaraní. Dame 3 y vamos cerrando, ¿te parece, mi querido Julio? Ya para ir dando punto final a nuestra tarea periodística, digo bien, aquí desde el estadio de la Arboleda. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresados, engranajes recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Ocibellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos. Alexa Store, sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store, sublimaciones. ¿Problemas con la batería de tu vehículo? Nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julio Miranda Cueto. Teléfono 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto, señores, vamos dando punto final a nuestra tarea periodística. Os más, joven Julio, así que vamos ya nosotros rápidamente. Se viene la tormenta, porque los rayos que están cayendo realmente impresionante. Bueno, ¿algo más que agregar, Julito, como para ir cerrando la tarea? Nada más que agradecerte a vos, a toda la audiencia de Fútbol de Ascenso, y felicitar a toda la hinchada aurinegra que se estuvo sumando aquí en el barrio Santísima Trinidad, acá en la Arboleda, para una victoria importantísima ante un rival directo en busca del campeonato. Correcto, señores, también vamos agradeciendo a nosotros nuestras casas comerciales que hacen posible que hoy estemos nosotros aquí realizando nuestra tarea periodística. Así es que vamos cerrando y nosotros nos reencontramos nuevamente en una próxima cobertura. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta la próxima.